Hoy lunes aquí siempre con el propósito de edificar en su santa y bendita palabra. Continuamos con el libro de Salmos. Hoy le toca a nuestro hermano Mario el capítulo 9. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo que tenga el privilegio de orar. Posteriormente nuestro hermano Mario que haría con el estudio. Y después, final, que termine nuestro hermano Mario, vamos a pedir a nuestro hermano Andrés que también tengo una oración, después diríamos los comentarios y vamos a pedir a Jesús, a nuestro hermano Jesús, que nos finalice con una oración. Bien, hermano, entonces iniciamos. Hermano Pablo. Gracias, hermano Tellas. Y hermanos, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, nuestro Dios, porque a pesar de las dificultades de salud y los problemas que se enfrentan en la vida diaria, usted nos da la voluntad y el deseo de seguir perseverando para predicar tu palabra mediante este medio. Gracias, oh Dios, por su amor, por su misericordia. Y le pedimos en esta hora de que usted sea el invitado especial, que se quede con nosotros de principio a fin, que bendiga, Padre, el trabajo, la obra que hacemos para su honra y su gloria. Bendiga a cada hermano acá en esta plataforma y que pueda bendecir a nuestro hermano Mario, que es el que va a traer a cabo la meditación de la palabra del libro de Salmos, el capítulo 9. Ayuda, oh Dios, al hermano a recordar lo que ha estudiado y a nosotros ser receptores de ella y hacedores de tu palabra, y ayuda para que los amigos que puedan escuchar, ya sea en este momento o más adelante, tu palabra, pues puedan tener en cuenta los preceptos y mandamientos de Dios en este libro de Salmos. Gracias por cada hermano, gracias por tu amor, tu misericordia, y todo lo pedimos y lo suplicamos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Dios, conforme a su santa y divina voluntad. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por la oración. Hermano Mario, tiene su tiempo. Gracias, hermano Francisco. Dando primeramente gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos regala de poder seguir con este estudio del libro de los Salmos. Gracias a cada hermano de esta plataforma. Gracias a las personas y hermanos que nos van a escuchar en Facebook Live. Sean todos bienvenidos, esperando que esta lección pues pueda ser de gran provecho para cada uno de ellos. Entramos al Salmo número 9. Dios siempre recuerda, el hombre olvida. Lamentablemente, pues el hombre olvida la misericordia, el amor de Dios y lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Pero aún así Dios siempre está recordado. Aún así, Dios siempre se está recordando de la humanidad. Los Salmos 9 y 10 forman un poema acróstico. El poema acróstico, ¿verdad? Nuestro hermano Andrés enseñó mucho sobre eso. Es aquel que comienza cada verso que corresponde con una letra del alfarero hebreo, del alfabeto hebreo. La Biblia latina, Vulgata y griega, Septuaginta, los consideraban como un único salmo, aunque el Salmo 9 habla de los vecinos corruptos de Israel y el Salmo 10 de la corrupción dentro del pueblo de Israel. Pero ambas versiones la ponen como que fuera un solo capítulo. El versículo empieza para el director del coro sobre Mut Labán, Salmo de David. El título de este salmo dice al músico principal sobre Mut Labén, Salmo de David.
En este salmo, David celebra la ayuda y la bondad de Dios con una gran visión para las naciones. Mientras que la mayoría cree que el título Muk Laven se refiere a una melodía, otros sugieren que se refiere a un instrumento en el que se tocó la canción. Algunos piensan que este título se refiere a la melodía, otros pues sugieren que era un instrumento con el que se tocó esta canción del Salmos. Algunos, como en la nueva versión King James, asocian el título con la frase la muerte del niño, del hijo, y aplican este título como lo hace la versión antigua caldea, concerniente a la muerte del campeón, que salió entre los campamentos, haciendo referencia a Goliat. Quizás David escribió este salmo recordando la victoria sobre Goliat desde el punto de vista de muchos años desde ese triunfo. Algunos lo aplican a ese momento. Alaba a Dios por sus maravillas. David alaba a Dios por las maravillas que Dios ha hecho por él. En el Salmo 9, versículo 1, dice David, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas sus maravillas contaré. David alaba, reconocía que Dios era digno de alabar con todo el corazón. Todo su ser debe estar dirigido con afecto hacia Dios. Dios desea que nosotros le adoremos con todo el corazón. Es el primer y gran mandamiento que Dios dio. En Mateo 22, 27, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento que Dios dio. Amar al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Nuestra adoración a Dios debe ser con todo nuestro ser para poderle adorar como Él se lo merece. El versículo está malo, es el 37. Disculpen ahí, no es el 27, es el 37. Mateo 22, 37. Lamentablemente siempre el pueblo le alabó solo de labios, aunque Dios pidió y ordenó que le amáramos con todo nuestro ser, que le alabáramos con todo nuestro ser. Lamentablemente, siempre el pueblo se rebeló y muchas veces lo hacía solamente de labios. En Isaías 29, versículo 13, dice el profeta, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Lamentablemente el pueblo de Israel se acercaba a Dios, no para adorarle con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón. Solamente lo hacía de labio. Y una adoración así, Dios no la acepta. Solo le rendían tributo verbal, pero no de corazón, no con toda su alma. Jesús lo repitió también en Mateo 15, versículo 1 al 9. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Estaba lejos el corazón, su ser de Dios. ¿Por qué? Versículo 9. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos, mandamientos de hombre. Lo hacían solamente de labios, o lo hacían con toda su alma. No lo hacían con todo su ser. ¿Por qué? Porque mezclaban los mandamientos de Dios con los mandamientos de hombre. Amigo, usted debe de investigar si realmente usted está adorando a Dios como Él lo pide, con todo su ser. Si se está mezclando la doctrina de Dios con mandamientos de hombre, solamente es una adoración de labios.
pero no como Dios la desea. Y Dios no la va a aceptar. En el Salmos 9:2, David sigue, en ti me alegraré y me regocijaré, me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. David aquí describió una segunda forma de alabar a Dios. Ya nos dijo en el versículo 1 cómo debemos de alabar a Dios con todo nuestro ser. Ahora David describe otra segunda forma de alabar a Dios. Simplemente encontrando y expresando gozo y alegría en Dios. Esto es simplemente elegir, descansar y celebrar la bondad, la grandeza y la gentileza de Dios. El regocijarnos en el Señor, el alegrarnos en el Señor, cualquiera que sea nuestra situación. La idea es honrar y celebrar el carácter y la naturaleza de Dios, reconociéndolo como el Altísimo, como el Ser Supremo. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Debemos de alabar y de glorificar a nuestro Señor. Siempre regocijarnos, siempre alegrarnos, cantando. Como Santiago decía, si alguno está alegre, cante alabanzas. De esa manera nosotros demostramos el gozo y la alegría en el Señor. Y el salmista así lo demostraba. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos y himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. De esa manera nosotros demostramos el gozo hacia nuestro Dios. Oh Altísimo, dice la parte. Dios fue llamado así por primera vez por Melquisedec, en una ocasión similar a la de David. En Génesis 14, 20, 19 y 20 encontramos lo que dijo. Y lo dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aquí se expresa a Dios como el Dios Altísimo. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí encontramos cómo se expresaban de Dios. Se le llamaba a Dios al Dios Altísimo. Dios se alaba a Dios por defenderlo de sus enemigos. Ahora David va a alabar y seguir alabando a Dios porque él lo ha defendido de sus enemigos. En el Salmos 9, versículo 3 al 5. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. En los dos primeros versículos de este salmo, David describió razones generales para alabar a Dios, razones que siempre son válidas para que nosotros podamos alabar y glorificar a Dios. En el Salmo 9:4, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. David vio a Dios actuar contra sus enemigos al defenderlo sobre el principio del bien y del mal en su conflicto. David sabía que aunque estuviera rodeado de sus enemigos, aunque le hicieran mal, Dios tenía el control y Dios iba a juzgar. Dios es justo y por su justicia tiene que pagar al bueno y al mal. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo nos hace ver que Dios va a pagar. En 2 Tesalonicenses 1:6 dice, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Dice Pablo, es justo. Es la justicia de Dios que Él tiene que pagar. Aquellos que nos afligen. Versículo 7. Pero que Él es de alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Versículo 8. Dando castigo
a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor. Vemos aquí que la justicia de Dios da, paga, porque Dios es justo. Si Dios dejara las cosas como la gente lo hace, pues Dios no sería justo. Salmos capítulo 9, versículo 5. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. Sigue haciendo ver el juicio de Dios sobre los malos. David veía a Dios en acción entre las naciones, juzgando con justicia a los impíos. Dios tiene control de todo. No importa la situación en la que estemos pasando. Dios tiene el control y Dios va a juzgar, porque Dios sabe rescatar a los justos. David lo experimentó muchas veces. Fue salvado de Goliat, fue salvado de Saúl y de muchos. David experimentó que Dios siempre le rescató. Dios siempre le defendió. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice el apóstol Pedro: porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Versículo 9. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Hermano y amigo, no importa la situación en la que nos encontremos, Dios tiene control y Dios va a juzgar. Por eso debemos nosotros alabar a Dios cualquiera que sea la situación. Así lo hizo el salmista. David celebra la victoria de Dios en el Salmo, capítulo 9, versículos 6 al 8. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas. David cambió su enfoque de hablar directamente al Señor a dirigirse a los enemigos a quienes el Señor había derrotado. David les aseguró que su malvada obra de destrucción terminaría en nada. Serían exterminados, serían destruidos, serían olvidados por completo. Salmos capítulo 9, versículo 7. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Y es interesante, hermano y amigo, el impío, el malvado, va a ser destruido. Va a perecer, va a ser olvidado. Pero fíjese, el Señor permanece para siempre. Dios juzgaría más a los malvados por ser sus propios enemigos en lugar de los de David. Dios va a juzgar al malvado, no porque sean enemigos míos o de sus hijos, sino más bien porque son enemigos de él. Y por eso él va a castigarlos por ser enemigos de Dios. Salmos capítulo 9, versículo 8, dice el salmista: y juzgará al mundo con justicia, con equidad, ejecutará juicio sobre los pueblos. David veía hacia el gobierno final y definitivo de Dios sobre todas las naciones. Dios está en control de todas las naciones. Dios está en control del mundo y él va a juzgar con justicia. Esta sería la expresión perfecta del justo juicio de Dios. Dios juzga con justicia por lo que el ser humano haga. El Salmo es un gran modelo de alabanza en un nivel demasiado descuidado en nuestros días. Alabamos mucho a Dios por su misericordia, pero lamentablemente descuidamos alabar a Dios por su justicia. Muchas veces, bueno, damos gracias a Dios por su misericordia, alabamos a Dios por su misericordia, pero lamentablemente muchas veces no lo hacemos por su justicia, su equidad, su justo juicio. Eso es correcto, pero es bueno reconocer su gobierno justo y alabarlo por eso. A pesar de que
en la nación que vivamos sea mala, pero Dios está juzgando. Dios está en control y debemos de alabar a Dios también por eso. El apóstol también expresó esto. En Hechos capítulo 17, versículo 31. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Y sabemos que este es Jesucristo. Dios tiene un día señalado. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero Dios tiene el día ya establecido, en el cual juzgará al mundo con justicia. Amigo y hermano, Dios un día nos juzgará por medio de Jesucristo. Nunca pasemos por alto esto. Nunca olvidemos esto, que Dios nos juzgará. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Todos, sin excepción, nadie se va a escapar del justo juicio de Dios. Ahí va a estar usted, ahí voy a estar yo, ahí va a estar Pablo, ahí vamos a estar todos, hermanos, y vamos a recibir según lo que hagamos hecho estando vivos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. El Señor siempre está al lado del oprimido. Él está para ayudar al oprimido. Aquí David está agradecido de que Dios hizo más que juzgar a los impíos. También fue refugio y apoyo para los oprimidos, para los que son oprimidos por los malvados. No solo Dios juzga, sino también que ayuda al oprimido. Le da fuerza al oprimido para que podamos continuar adelante. David nunca confió en su destreza, su fuerza. Él siempre se refugió en Dios. Si nosotros vemos la historia de Goliat, pues Goliat se sentía seguro, confiado, porque estaba muy protegido por su armadura y porque tenía una espada y una lanza. Él pensó que porque era más grande que David. David sin armadura, solamente con una honda. Pero David, ¿qué dijo? Yo vengo en el nombre del Señor. Y hoy te mataré en el nombre del Señor. David nunca confió en su fuerza. David nunca confió en su destreza. Confió siempre en el Señor. En el Salmo 146, versículo 3, dice, no confíen ustedes en príncipe, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Nuestra confianza no debe ser en reyes, no debe ser en poderosos. ¿Por qué? Porque el único que nos puede ayudar y nos puede dar la salvación es nuestro Señor Jesucristo. El hombre no nos puede ayudar espiritualmente hablando. Nos puede ayudar físicamente, pero siempre la confianza debe estar en Dios. En el Salmo 118, versículos 6 y 9, dice el salmista, el Señor está a mi favor, no temeré, que puede hacérmelo. El salmista confiaba en Dios y ponía a Dios siempre. Ponía en él su confianza. Y él dice, el Señor está a mi favor. Y si el Señor está a mi favor, ¿qué voy a temer? ¿Qué puede hacérmelo? Versículo 7. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. David sigue diciendo, el Señor está por mí. El Señor está a mi lado. El Señor es el que está combatiendo.
Y por eso dice, saldré triunfante. Miraré siempre triunfante. No importa los enemigos. No importa qué tan poderosos sean. Dios está conmigo. Y con Él siempre voy a obtener la victoria. Versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Vuelve el salmista a expresar que es mejor buscar a Dios, refugiarse en el Señor, apoyarse en el Señor que en el hombre. Versículo 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Sigue animándonos para que nosotros busquemos siempre la ayuda, el refugio, la consolación del Señor. No en el hombre, no en príncipe. No importa qué tan poderoso sea el hombre. Es Dios quien va a salir siempre triunfando. Busquemos siempre el refugio en Jesús. Amigo y hermano, busquemos el refugio en Jesús. En el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero Jesús nos da el descanso que realmente necesitamos. En Mateo, el capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjese, Jesús nos invita amablemente, cariñosamente, a que vayamos a Él. Cansados y cargados, vengamos a Él. Y fíjese la promesa que Él hace, nos va a dar descanso. Versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús nos está prometiendo el descanso. ¿Para qué? Para nuestras almas. Amigo, Jesús lo invita. Venga. Usted que está cansado y cargado del pecado, venga. Él le da una promesa. Lo va a hacer descansar. Su alma va a hallar descanso. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Salmos capítulo 9, versículo 10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a lo que te busca. ¿Por qué confiar en el Señor? ¿Por qué confiar en Dios? Porque nos conoce. Él sabe que si nosotros estamos siendo fieles a Él, y si estamos fieles a Él, Él no nos va a abandonar. Si le buscamos, Él no nos va a dejar. Era porque su pueblo tiene una relación con Él. Conocen tu nombre. Tienen fe en Él. En ti confiarán. Y lo buscan. Te buscaron. Le buscamos. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice el apóstol Juan. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué vamos a Dios? ¿Por qué debemos de ir a Dios con toda confianza? Porque Él nos oye. ¿Pero por qué Él nos oye? Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Tenemos una relación estrecha con Él. Por eso Él nos oye. Y por eso debemos de ir con toda confianza a Él. Así como lo hacía el salmista. Es una prueba difícil para el Hijo de Dios sentirse abandonado por Dios en algunos momentos de nuestra vida. Hay momentos particulares en los que es probable que sintamos que el Señor nos ha desamparado, que el Señor se ha alejado de nosotros, porque las cosas no van bien. Muchas veces pensamos así, pero esto no es así. Él nunca nos dejará, ni nos abandonará jamás. A pesar de que estemos pasando por cualquier adversidad, Él está con nosotros. Esa es su promesa y Él no puede mentir. En Hebreos 13, versículo 5,
Sé el carácter de ustedes sin avaricia, contento con lo que tienen. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Dios está con nosotros si nosotros somos fieles a Él. Él nunca nos dejará. Siempre estará con nosotros si somos fieles a Él, si estamos guardando sus mandamientos. Qué gran consolación, qué gran gozo el que debemos de sentir. Usted, amigo, puede venir y sentir ese gozo si viene a Dios. David canta alabanza a Dios porque se acuerda de su pueblo. Salmos capítulo 9, versículos 11 y 12. Canten alabanzas al Señor que mora en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas, dice el Señor. David exhortó a otro a hacer lo que él ya había hecho. En este salmo, alabar al Señor y publicar entre los pueblos sus obras. David ya lo había hecho. Lo vemos en los versículos 1, 2, donde David alababa, cantaba al Señor con todo su ser. Ahora David anima al pueblo para que lo haga. Por eso David, hermano, era guía de la multitud. Dice en el Salmos 42, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. David fue un ejemplo claro para guiar a la multitud, para guiar al pueblo, para alabar a Dios en su casa, en su templo. Nuestra conducta de adoración debe guiar a otros a servir y adorar a Dios con nuestro ejemplo. Nuestra conducta, hermano, debe ser para guiar a la gente a adorar y servir a Dios en su reino, en su iglesia. Salmos 9, versículo 12. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de él, no olvide el clamor de los afligidos. Dios, hermanos, no nos olvide. Él va a pedir cuenta de aquellos que han derramado sangre inocente. Dios incluso venga su sangre, así como la sangre de Abel clamaba. Génesis 4, versículo 10. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Caín mató a Abel, quien había sido justo y había adorado a Dios como él se lo pedía, su hermano lo mató. Pero hermanos, la sangre de él clamaba y Dios vino por él. Quien otorgó esa vida puede escuchar su clamor. Esto nos recuerda que Dios recordará y vengará la sangre de su pueblo perseguido. En Apocalipsis 6, versículo 10, Juan, viendo la visión, dijo, claman a gran voz, clamando a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esas almas que estaban allí, estaban clamando y esperando que Dios juzgara. Y Dios juzgó, y Dios va a juzgar. Hará justicia por ellos, siempre, no importa el tiempo que pase. Dios nunca se olvidará de sus fieles, los que hacen su voluntad y que sufren por su causa. Hermano, si usted está sufriendo, no piense que Dios lo ha abandonado. No, Dios está con usted y Dios le va a juzgar. Qué gran consuelo para nosotros. Saber que Dios no se olvida de nosotros, que Dios siempre está a la par, ayudándonos, fortaleciéndonos y va a juzgar. Una súplica de misericordia para el Dios que recuerda. David ahora suplica misericordia al Dios que no se olvida de su pueblo. Oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte.
puertas, lugares de reunión pública en los tiempos antiguos, tanto de los vivos como de los muertos, en sentido figurado. En este pasaje las dos puertas aparecen una frente a la otra. Muerte del hebreo Seol. La idea de que el lugar de los muertos era como una ciudad amurallada, como una protección. David quería que Dios lo rescatara para que él pudiera darle a Dios más alabanza y más apasionadamente regocijarse en la salvación de Dios. David no quiere que Dios le ayude o le rescate para vivir una vida desenfrenada, ¿no? Él quiere que Dios le ayude, le rescate, pero para seguirle alabando, para seguirle glorificando y alabándole como él se lo merece. Salmos 9:14. Para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Debemos siempre regocijarnos en el Señor. Debemos siempre alabar a nuestro Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Aquí vemos cómo Pablo anima a los hermanos de Filipenses para que se regocijen siempre. Pablo estaba regocijado, sí. ¿Y cuál era la situación de Pablo en ese momento? Estaba preso, pero así él estaba contento. Dos veces el apóstol nos anima a regocijarnos siempre en el Señor. En 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos. ¿Cómo es nuestra vida como cristianos? ¿Solo nos sentimos gozosos cuando las cosas van bien? ¿O cuando las cosas no van bien, nos comenzamos a quejar? Pues no, siempre, hermano, estemos gozosos, estemos contentos, alabando a Dios, glorificando a Dios, que siempre está a nuestro lado. El destino final de los malos. Salmos capítulo 9, versículos 15 y 16. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la pared que escondieron. Su propio pie quedó prendido. David entendió que el triunfo de Dios era tan completo que sus enemigos fueron atrapados en la misma trampa que tendieron para otros. Hermanos, no importa el que su enemigo nos esté metiendo el pie o trame alguna trampa para que caigamos. Dios está con nosotros. Y esa misma trampa que el malvado hace, él va a caer ahí. Incluso los mejores planes y esfuerzos de quienes se oponen a Dios terminan cumpliendo su propósito. No importa el propósito y el esfuerzo que hagan los malos para destruir la obra de Dios, no van a poder, no han podido ni podrán jamás. Más bien, cumplen el propósito de Dios. Este patrón se demuestra una y otra vez en las Escrituras. Los hermanos de José lucharon contra el plan de Dios. ¿Solo para qué? Para promoverlo. Sabemos después que todo era el propósito de Dios. Ellos que estaban haciendo mal a José, pensaban destruir a José, pero vemos que no sucedió eso. Amán construyó una horca para Mardoqueo, el judío. ¿Solo para qué? Para ser en ella el mismo ejecutado. Si usted ve la historia, ¿verdad? Amán quería que Mardoqueo fuera muerto, ahorcado. Y hizo una horca, pero ¿para quién? Después fue para él, no fue para Mardoqueo. Varios funcionarios del rey Darío conspiraron contra Daniel. Y ellos mismos fueron echados en el foso de los leones y muertos. Conspiraron para que Daniel fuera echado al foso de los leones. Pero a Daniel no le pasó nada. Y después fueron ellos echados en su misma trampa. Judas traicionó a Jesús y se convirtió él mismo en un cumplimiento de la profecía.
Judas traicionó al Señor, sí, pero esa traición era el cumplimiento de una profecía, aunque Judas no lo sabía. Saulo, su plan era destruir a los cristianos, y vemos cómo después fue un gran siervo en expandir el reino de Dios. Salmo respiraba amenazas de muerte para destruir a los cristianos, pero su plan no funcionó. Más bien, ahora él estaba expandiendo ese evangelio. Él estaba expandiendo ese reino. Salmos capítulo 9, versículo 16. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Y Gaón Selah. No hay nada que un hombre inicuo haga que no vaya en contra de los propios intereses de Dios. El impío puede tramar un mal, pero Dios siempre lo va a convertir en propósitos para la honra y la gloria de Él. Continuamente se hacen daños a sí mismos. Esta es una verdad importante. Y el salmista agrega, y Gaón Selah, que dice que, que, que significa meditar en esto, marcarlo como y Gaín, palabra difícil de traducir, pero que parece evocar un sonido solemne y armonioso. Muchos consideran que esta palabra usada con propósitos musicales en hebreo significa meditación. Y si nosotros, hermanos, vamos a todos los ejemplos que vimos realmente y nos podemos a meditar y pensar, no importa el plan que el malo haga, no importa la fosa que el malvado haga, él mismo va a caer en su plan. El impío siempre caerá en su propia maldad. Proverbios 11, versículo 5. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Proverbios 14:32. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Nadie puede ir contra los planes de Dios. Es Dios que siempre gobierna y su voluntad se hará siempre como Él desea y planea. Nadie puede impedir sus propósitos jamás en esta tierra. Nadie, ni el más poderoso, podrá hacer daño a los planes de Dios. Apelación al Dios que juzga con justicia. Salmos 9, versículos 17 y 18. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Aquí, conforme David se acerca a la conclusión del Salmo, consideró el fin de los malvados, la destrucción final en el Seol. El olvidarse de Dios parece algo pequeño, pero trae la ira eterna sobre el hombre que vive y muere sin él. En 2 Tesalonicenses 1:8, Pablo dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor. El olvidarnos de Dios no va a ser cosa pasajera. El olvidarnos de Dios va a traer consecuencias y la consecuencia es eterna a mí. Por eso, usted no debe de olvidarse de Dios. Usted debe de buscar a Dios. Usted debe de acercarse a Dios. Salmos 9, versículo 18. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. David expresa aquí un hermoso contraste muy marcado entre los impíos y los fieles afligidos. Hay una gran diferencia entre los malos y los buenos. Siempre Dios ha hecho diferencia y la seguirá haciendo. Los impíos son olvidados. Los fieles, no. El impío, el malo va a ser olvidado. Pero los fieles, nunca. Los fieles van a ser recordados
para siempre. Salmos 37:25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. David fue joven, hermano, y llegó a ser viejo. Y entre ese lazo de joven a viejo, él vio algo muy grande. Y él vio que el justo nunca fue desamparado, ni de su descendencia mendigando, porque Dios siempre está con los fieles. Dios nunca se olvida de sus fieles, pero sí del mal, sí del impío. Dios juzgará a todas las naciones. En el Salmos capítulo 9, versículo 19 al 20. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Dios siempre ha juzgado y juzgará este mundo, las naciones. En Mateo 25, versículo 31 y 32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se separará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dios juzgará a todas las naciones. Nadie se escapará. Allí vamos a estar. Uno a la derecha, unos vamos a ir a la derecha, otros a la izquierda. ¿Dónde queremos estar? Amigo, ¿dónde quiere estar usted? Hermano, ¿dónde queremos estar? Hebreos 9:27. Dice el escritor: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Con la muerte no es el fin. No crea ni se deje engañar, amigo, que al morir todo terminó. No, no es el fin. Es, todavía espera algo, y es el juicio de Dios. Y Dios nos va a juzgar por lo que hayamos hecho. Si nos hemos olvidado de Dios, pues vamos a recibir castigo eterno. Si hemos sido fieles a Él, vamos a recibir vida eterna, gozar una eternidad con Él. En el Salmos 9, versículo 20. Pon temor en ellas, oh Señor. Aprendan las naciones que no son más que hombres. Selah. Aún siendo infieles, Dios se acuerda de nosotros. Aun cuando el hombre siempre le ha dado la espalda a Dios. Aun cuando el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Dios siempre se está acordando de su creación. Aun cuando el pueblo siempre fue rebelde, Dios siempre se estaba acordando de él. Salmos capítulo 8, versículo 4. Dijo el salmista: digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. El hermano Eleazar en el capítulo 8, pues mira, nos hacía ver también eso. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros, hermano? ¿Qué soy yo para que Dios esté pendiente de mí? Job capítulo 7, versículo 17, dice Job: ¿qué es el hombre para que lo engrandezca? Para que te preocupes por él. ¿Qué somos nosotros, hermano? La creación de él. Y muchas veces le damos la espalda, pero Dios sigue pendiente de nosotros. Se sigue acordando de nosotros. Dios nunca se olvida de su creación, porque Él no quiere la muerte del impío. Aun cuando la persona es mala y Dios nos podía destruir, hermano, Dios no quiere la muerte del impío. En Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de él. Dios está preocupado
Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la condenación del ser humano. Y por eso Él hizo un plan para que nos podamos salvar. Él desea que todos se salven. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amigo, Dios no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú te salves, pero le tienes que buscar, te tienes que acordar de Él, tienes que acercarte a Él. Por eso está dando tiempo, amigo y hermano. Nos está dando tiempo al malo para que se acuerde y regrese a los pies de Él. El hermano que anda descarriado, el hermano que anda afuera, Dios le está dando tiempo para que regrese. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para que ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo no ha venido? Más de 2000 años. Porque Él todavía está esperando que el ser humano se arrepienta, que vuelva, porque Él no quiere que perezca. Él quiere salvarnos, pero somos nosotros los que nos alejamos de Dios, los que no queremos acercarnos a Dios. Amigo, esté listo para este encuentro con Dios. Hermanos, debemos de estar listos para este encuentro con Dios. En Amós, capítulo 4, versículo 12, Dios a través del profeta Amós le dijo al pueblo que se preparara, porque Dios venía contra ellos. Por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Amigo, un día Cristo va a venir y va a venir a juzgar y vamos a enfrentarnos con él. Vamos a estar delante de él. Estemos preparados para ese día. Hermano, estemos preparados para ese día. Ese día puede ser hoy, ese día puede ser mañana, pero estemos preparados. Usted lo puede hacer hoy. Amigo, usted puede prepararse hoy. En 2 Corintios 6, versículo 2, el apóstol Pablo dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Hoy, usted hermano, si anda afuera, usted puede volver a Dios y de esa manera estar preparado para el encuentro con Dios. Hoy, amigo, usted puede estar preparado. Usted puede prepararse hoy, obedeciendo al Evangelio. No enfrente el juicio de Dios sin estar bien delante de Él. No vayamos a este juicio sin ser aprobados delante de Él. Conclusión. Este salmo nos anima que Dios nunca se olvida de los justos. Él siempre estará con los que le sirven, le adoran en todo tiempo y circunstancia. Por eso debemos siempre alabarle con todo nuestro ser, alma, corazón, mente, fuerza. No lo hagamos solo de labio. Eso no agrada a Dios jamás. Busquémosle siempre y Él se dejará encontrar. Él nunca nos desampara, jamás nos deja. Este es un gran consuelo para cada uno de nosotros, que Dios siempre está con nosotros. Recordemos siempre el destino de los malos. Es perdición eterna, excluido de la presencia de Dios eternamente. Dios nos juzgará con justicia lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que estemos siempre al lado de Él, haciendo su
voluntad. Muchas gracias, hermano Mario, por ese excelente estudio sobre el Salmo 9. Es importante que nuestros amigos mediten sobre la gran diferencia marcada que hay entre Dios y el hombre y la diferencia también, como decía nuestro hermano, una diferencia marcada entre el impío y el justo.